Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a hacer un pequeño resumen rápido de la lectura de San Pablo. Después hablaré de este oficial que pide la curación de su hijo y cómo una vez que recibió la sanación del hijo, creó él y toda su familia, cómo educó, después de haber recibido la fe, educó a su familia en la fe de Cristo. En su carta a los Efesios capítulo 5, 15 a 21, San Pablo dice: hermanos, procurad andar sobre aviso, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Siempre los días son malos cuando uno está fuera del camino de Dios. ¿Por qué? Porque una alma tenemos y la muerte no tiene ensayo. Una sola muere uno, o se salva o se condena. Aunque pase un rato por purgatorio, llegará al cielo el que muere en gracia de Dios, y el que está en pecado mortal, bien sí, los días son malos. Y podemos decir hoy, después de 2000 años de cristianismo, de fe católica, hoy sí los días son malos. ¿Por qué? Porque vivimos en apostasía, es decir, rechazo, menosprecio de la fe católica, de la fe cristiana auténtica. Y hoy cualquiera funda una disque iglesia y con ritos de brujería y hechicería se hace pasar por ministro del Espíritu Santo supuestamente. Sí es el Espíritu, pero no el Santo, por desgracia. Por tanto, no seáis imprudentes, me insiste, no seáis imprudentes, es decir, tengan bien la cabeza en su lugar, sino entended cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice el mismo San Pablo. No os entreguéis con exceso al vino, en el que hay lujuria. Espero que nadie de ustedes está adicto al vino. Tomar un vaso de vino es bueno incluso para la salud, pero si es exceso, hay lujuria, y la lujuria es el pecado que más gusta al demonio. ¿Por qué? Porque es la impureza por excelencia. Entonces digo a todos, grandes y chicos, jóvenes y adultos, hermanos, cuidado. Nadie tiene razón de perder la razón. Nadie tiene derecho a perder la inteligencia, la razón, de emborracharse. Ni droga, ni borrachera, ni alcohol, ni, no sé, cualquier cosa que quita la razón, ¿no? Cuidado. Y digo a los jóvenes, si alguien te dice, vaya a probar esto, que sea droga, que sea vino, que sea cerveza, bien, no te dejes. ¿Por qué? Porque todos los borrachitos que vemos en la calle tirados ahí, empezaron una vez por probar, ¿no? Igual los drogadictos, cuídense, hijitos. Un cristiano que es borracho, que es drogadicto, que es vicioso, ¿cómo puede decirse cristiano? Un cristiano debe imitar a Cristo nuestro Señor, a sus santos. Entonces dice, cuidado, no entregarse con exceso al vino, en el que hay lujuria. Ah, padre, yo aguanto tanto. No exagere. Aunque no te emborraches, das mal ejemplo y destruye tu salud, tus riñones. En lugar de llenarse de vino, llénense del Espíritu Santo. ¿Y cómo van a llenarse del Espíritu Santo? Frecuentando los canales de la transmisión de la gracia y del Espíritu Santo, que son los santos sacramentos. Por eso cada vez que puedan confesarse, si necesario, confiésense con ánimo y arrepentimiento. No solo la confesión borra el pecado, sino aumenta la santidad y nos da fuerzas contra el pecado futuro. Eso también es importante saber. Un joven, un niño, por ejemplo, un jovencito, póngale después de los 8 años para arriba, bien se confiesa, comulga, va a crecer derecho y recto en santidad. También en lugar de cantar cantos profanos, cantos, ustedes saben, de estos mundanos que más bien impulsan el vicio, el pecado, dice, canten salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres, hermanos, también aquí nos habla de los cantos, Los cantos, dice cantos, espirituales, salmos,
salmos, salmos, cánticos espirituales y himnos. Hoy, por desgracia, que decirles, la música protestante es muy fuerte y hay católicos que escuchan esto. No digo que todo es el mal absoluto, pero hay errores graves en lo que dicen. Entonces uno pone en su cabeza esto. Y cuando usted escucha cantantes paganos, ateos, etcétera, que te enseñan vicios y pecados, usted es un necio, llena tu cabeza de lo que no debes. San Jerónimo decía que estuvo en Belén, tiene un monasterio en Belén. San Jerónimo decía, los cristianos ahí de esa época, de los años 380, iban a su trabajo cantando salmos e himnos. Es importante eso también. El capítulo 4 de San Juan, 46 a 53, nos habla de un padre de familia que tenía un hijo querido y bastante grave. Escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo, fue a verlo pidiendo su sanación. Vemos, queridos hermanos, que este hombre hace un grande acto de caridad paterna con su hijo, que claro, todo padre debe amar a sus hijos, ¿no? Es lo normal del mundo, y quiere su sanación. Nuestro Señor bien recompensa este hombre sanando a su hijo en primer lugar, y en segundo lugar dándole la fe, porque este hombre va a creer y después comunicar la fe a toda su familia. El Evangelio dice, creó él y toda su familia. Esta mañana hablé del cuidado de los enfermos, que la enfermedad es de un cierto modo, cuando la tomamos bien cristianamente, es un don de Dios. Nuestro Señor por su cruz nos ha merecido la salvación, la sanación, la vida eterna. Dio su vida por nosotros. Es verdad que la enfermedad no es fácil y nadie quiere tenerla. Sin embargo, es un medio poderoso de salvación, de santificación. Muchas personas, después de una prueba grave de enfermedades, recapacitan, se convierten y se salvan. Teniendo buena salud, se pierden. Y también los que atienden a los enfermos hacen grande obra de caridad. Grande obra de caridad. El enfermo nos da además él de purificarse, santificarse, expiar sus pecados, eliminar un montón de su purgatorio, hasta incluso recibir la gracia si está en pecado mortal, confesarse, arrepentirse. Y bien, el enfermo nos da la posibilidad de hacer obra de caridad. Entonces, cuando uno cuida a un enfermo, hace una grande obra de caridad. Nuestro Señor dice, estaba enfermo, me han cuidado, me han visitado. Queridos hermanos, el enfermo no se aguanta a sí mismo. No se aguanta a sí mismo. ¿Por qué? Porque está en un estado que no es normal. El estado normal de la persona es la salud. Entonces, cuando atienden a enfermos o tienen enfermos en su casa, bien, pide al Señor la gracia, la ayuda de aguantar, soportar y ver a Cristo en la persona del enfermo. Y a los enfermos también, digo, queridos hermanos, ofrezcan ese tesoro a su mano. Usted, al ofrecer su enfermedad, sus penas, sus dolores, sus aflicciones, bien puede ganar un montón de bendiciones y evitar también años y años de purgatorio. Los santos dicen que el mayor dolor de este mundo es más pequeño que el menor del purgatorio. Un día en el purgatorio es peor que tener aquí, póngale 20, 30 años de enfermedad clavado en la cama. Entonces, sepamos estas cosas. Pero hace falta ofrecer esto al Señor. Un enfermo que se confiesa, que comulga, que reza, que recibe la bendición sacerdotal, y bien aguanta más fácilmente, tiene mucho más paz en su corazón. Esto fue una paréntesis de la enfermedad. Dije, el padre de familia, además de recibir la sanación de su hijo, comunica la fe a su familia. Creó él y toda su familia. Queridos hermanos, padres y madres de familia, ustedes deben saber que tienen una bella función frente a Dios, la iglesia, la sociedad, la educación de los hijos.
Dios mismo hizo el matrimonio e hizo bendecir el matrimonio para que los esposos fueran colaboradores de Dios para continuar la creación de los hombres. Dios podría cada año, crear unos decenas de miles de adultos de 33 años y perfectos. No, Dios quiso que el hombre y la mujer en el matrimonio bendecido fueran instrumentos suyos para continuar la creación de los hombres. Pero una vez que nace un hombre, hace falta al menos 20 años, ¿no?, para rectificarlo, cuidarlo, educarlo y formarlo. Y eso también es importante. Es muy importante saber cuidar a sus hijos y educar a sus hijos. Entonces ahora voy a decir unas palabras acerca de los deberes de los padres, para que si olvidaron algo o si no lo saben, lo sepan. Si lo saben, que se elimine más que se actualice en su mente. Es muy importante de ver que los padres que educan cristianamente a sus hijos, cuidando a sus hijos, catequizando a sus hijos, bien realmente sirven a Dios y hacen la más grande obra de caridad de su vida. Y los padres deben cuidar a los hijos en cuanto al cuerpo y alma. El cuerpo no es necesario insistir. Ustedes deben saber que todo padre y madre alimenta a sus hijos, vigila a sus hijos, cuida a sus hijos, aleja de ellos la enfermedad, los alimenta de la mejor manera para que puedan tener una buena salud. Y no es necesario decirlo, pero unos olvidan que el niño bien alimentado con alimentos sanos tiene mejor salud que un niño alimentado con cosas chatarras. ¿Qué decir de una madre de familia que da unos pesos la mañana a su hijo? Cómprate en la tienda de la escuela esas cosas chatarras. Esa mujer es una necia. Una vez puede pasar, pero si es regularmente, realmente no ayuda a la salud de sus hijos. Son cosas que ustedes saben, esas cosas. También deben cuidar a su alma, queridos hermanos. Esto es más importante todavía, porque normalmente el cuerpo sí se hace, debería hacerse en lo normal de los hombres, ¿no? Pero cuidar el alma, los padres han de ejercer una vigilancia activa y rigurosa sobre sus hijos. ¿Por qué? Y porque hay 1000 diablos con cara humana de discamigos que tratan de pervertir a los hijos. ¿Cuántas veces niños, jovencitos de unos 8, 10 años, 15 años, no sé, menos, más, bien se dejan pervertir por malos amigos? Antes era un poco más difícil, ahora es mucho más fácil, debido a que todos tienen en su mano estos aparatos y con acceso a toda la corrupción del mundo. Por eso digo a los jóvenes, cuidado, hijitos, si alguien dice, un amigo, un compañero, un primo, un vecino, viene con su tablet, con su celular, con su Facebook, lo que sea, enseñarte lo que no debes, es bien que vaya al diablo. ¿Por qué vaya al diablo? Y porque viene del diablo, te conoce el diablo. ¿Cuántas veces un jovencito de 7, 8 años, 10 años, se dejó corromper por un mal amigo, un vecino, enseñándole lo que no debe? Entonces, cuidado. Aquí dice, los padres han de ejercer una vigilancia activa y rigurosa sobre sus hijos. Es un deber, queridos hermanos. Usted no dejaría contaminar a sus hijos. Donde quiera que veamos, la gente tiene su bozal en su boca, no quiero contagiarme, etc. Boquemos lo que no dejes contagiar. ¿Y por qué dejan contagiar su alma? Cuando usted deja su hijo, su hija a lugares, reuniones, no sé, donde se toma, se droga, se baila, hacen otras cosas, ¿qué hace? Se contaminan. Normalmente, un padre, una madre nunca debería dejar a sus hijos dormir fuera de su casa, aunque sean familiares. ¿Por qué? Y porque hoy la corrupción es tan grande, por desgracia, incluso los mismos familiares impulsan el pecado. Y digo a todos los niños aquí presentes o ausentes que escuchan, hijitos, cualquiera que te muestra películas malas, videos malos, que va el diablo, dije, y otra vez lo repito, no sean tontos. Díganme, ¿usted pondría su mano sobre un alacrán? ¿Por qué? ¿Y por qué te pica? ¿Y esto te pica, hijito? Pero no te das cuenta, no te das cuenta.
Si Dios permitiera ver un poco, asomar la cabeza en el infierno, bien, ¿cuántas personas están en el infierno? Porque se dejaron engañar por esos malos amigos. Un día un muchacho estaba muriéndose, antes de morir, Don Bosco fue a verlo, lo confesó, lo ayudó, lo bendijo, le dio santos óleos, y el muchacho antes de morir dijo: quiero ver a un amigo, el vecino, que venga por favor. Cuando este diablo de hombre entró en su cuarto: aquí es mi asesino, es él que me inició a los pecados, vicios del cual me enfermé, ahora estoy muriendo. Entonces cuídense. Y a todos ustedes digo, cualquiera que te manda malas imágenes, malos videos, malas cosas en todos esos aparatos, bloquearlo. Viene del diablo, entonces el diablo. Nadie nació criminal, nadie nació perverso, nadie nació enfermo mental de sus vicios. Uno empieza una primera vez. Y queridos hermanos, no es normal que en todas las casas y cada uno tenga su aparato con acceso ilimitado de internet a todas esas basuras. ¿Por qué? Porque la Inmaculada es una sola, todos los demás somos hijos de Adán, estamos inclinados. Hoy se niega el pecado original, como decía un amigo obispo, son pelagianos, no tienen cuenta el pecado original, inclinación al mal. Bien, somos heridos. Dios mismo hizo ropa a Adán y Eva después del pecado original. Y hoy pensamos que es todo normal. Si usted mira Facebook, tienes tentaciones, llena tu cabeza de imaginaciones y malos deseos, no es para ti, elimínalo. Puedes ver el cielo sin Facebook. Entonces los padres deben ejercer una vigilancia activa y rigurosa sobre sus hijos. Los padres que no cumplen este deber son peores que los paganos, dice San Pablo. Sí. La muchachita o el jovencito tiene 14, 15 años, ya déjeme en paz. ¿Y paz de qué? Mañana haces tonterías y fracasas, ¿y quién va a cargar los problemas? Tu padre y madre. Queridos hermanos, aunque tenga 40 años, si viven con sus papás, usted tiene que respetar a tus papás. La casa no es un hotel-restaurante. Que quede claro esto. Yo hago lo que quiero, no señor. Y después los problemas, ¿quién los paga? Otra cosa, que hermanos, para que no crezcan torcidos, ante todo deben corregirlos a tiempo. En la Biblia les aconsejo, lean el libro de los Proverbios, vale la pena. Lean, ahí va a ver qué dice la palabra de Dios. Y también dice en la Biblia algo muy hermoso. Proverbios 22:6 dice: el niño, el joven educado derechamente, aunque de viejo, no va a olvidar lo que recibió. Entonces, en lugar de dejarlos que miran todas estas telenovelas, esos juegos, no sé qué, hechos por paganos anticristianos con valores anticristianos, enséñales la doctrina, enséñales el catecismo, enséñales la vida de los santos. En lugar de mostrar dragones y no sé qué de películas a los niños chiquitos, bien lea una historia, un cuentito bueno, sea de fábulas buenas, o sea de libros de vida de santos, o sea un resumen para niños de la Santa Biblia, que tengan ejemplos en su cabeza. Y si el niño se acostumbra con el papel, esto le gusta, más tarde tendrá gusto al libro, y el libro se puede seleccionar. Lo del teléfono no seleccionas, cualquier cosa entra. Entonces, corregirlos a tiempo es muy importante, muy importante esto. Vemos en la Biblia un ejemplo de un padre que no corrigió a tiempo a sus hijos, lo dejó crecer torcidos, y bien, fue castigado fuertemente por Dios. Los dos hijos murieron en la guerra, y él, sabe la noticia, cayó al revés, se golpeó la cabeza y murió. El sumo sacerdote Eli en el libro de Samuel. Si por desgracia los hijos han caído en algún vicio, bien hace falta orar, exhortar y imitar a Santa Mónica, quien obtuvo hacia fuerzas de oraciones y lágrimas la conversión de su tremendo hijo Agustín. ¿Cuántos hijos hay esclavos de las pasiones y sus padres no tienen interés en curarlos de la fiebre de las malas inclinaciones? ¿Quieren que sus hijos se salven? Edúquenlos en amor de Dios, vigílenlos.
no dejan que crezcan torcidos. No mimar a los niños. El que mima a sus hijos tiene que poner banda a las heridas, dice la Biblia. Y cada vez que dice ay, también uno sufre. Es el momento que, queridos hermanos, en 15 años no vengan a pedir, padre, mi hijo, mi hija está en problemas. Es ahora, hace falta educarlo de chiquito. Entonces, deber de vigilarlos, de educarlos, de instruirlos. Los padres han de enseñar a sus hijos las primeras nociones acerca de Dios y de las primeras verdades religiosas. El primer catequista de los hijos es el padre y la madre. Lo manda el catecismo. Está bien, un poco de ayuda, pero el primer catequista de sus hijos es el primer evangelizador de su familia, y bien es el padre y la madre. Por eso yo les aconsejo, en lugar de cuando come la noche mirar la tele o no sé qué, y bien haga una lectura. Tengan varios catecismos y lean, uno pregunta, los demás contestan. El niño que grabó en su mente estas nociones fundamentales, que es la crema de la Biblia, aunque de viejo va a acordarse. De hecho, cuando uno es viejo, se olvida las cosas recientes, pero las antiguas sí se las conserva. Así pasa. Entonces, enseñar a sus hijos las primeras nociones de la fe, de la moral, de los mandamientos, sacramentos, oración de Dios, es un deber riguroso para los padres. Lo exige el derecho natural, pues los padres quieren siempre la felicidad de los hijos. Ahora bien, sin religión no hay verdadera felicidad. Porque tantos jóvenes andan como andan y porque no tienen religión o tienen unas nociones muy falsas, muy superficiales, que olviden. En muchos pasajes de la Sagrada Escritura se lee la obligación formal que Dios impuso a los padres de educar a sus hijos en el amor, temor de Dios. Tenemos el ejemplo de Tobías, que fue un educador de primera. Les aconsejo, lean el libro de Tobías, vale la pena. Los padres de Susana, la casa Susana, que fue atacado por dos viciosos viejitos, bien, cómo fue educada en el amor, temor de Dios, bien, pudo triunfar de la tentación y del pecado, y Dios la salvó. También tenemos el caso de esta santa mujer, Blanca de Castilla, la madre de San Luis, rey de Francia. Decía, hijo, tú sabes que te quiero mucho. Sí, mamá, lo sé. Bien, escúchame bien, prefiero verte muerto antes que pecar. Y San Luis, más tarde, padre de 9 hijos, bien dijo, yo tuve tentaciones, pero esta frase de mi madre me venía a la mente: prefiero verte cadáver antes que hacer un pecado mortal. Y un día el rey santo preguntó a sus consejeros, ¿qué prefieren? ¿Hacer un pequeño pecado o ser leproso? Entonces uno dijo, yo prefiero un pequeño pecado. Dije, eres un tonto, porque cualquier pecado sí ofende a Dios. La lepra puede llevarte al cielo como santo. Cuando ya son crecidos, bien, los padres deben aumentar la vigilancia. Cuando son crecidos, aumentar la vigilancia, procurar que reciban una educación verdaderamente cristiana y no confiarlos sino a maestros educadores serios, buenos y cristianos. Pero padre, ¿dónde voy a encontrar todo esto hoy? Y precisamente hace falta mayor formación cristiana en la casa, más lecturas, más ideas sanas, hacer retiros espirituales para cristianizarnos los otros adultos en primer lugar. No los enviéis a escuelas sin Dios, en las que dice San Juan Crisóstomo, bien, los llevan a la perdición. Por eso la masonería quitó a la iglesia las escuelas, puso una escuela supuestamente laica, y sin Dios, y según los lugares, bien, la escuela se transformó en semillero de ateos. ¿Cuántos niños van a la escuela? Y en la escuela les enseñan absolutamente todo lo que es falso, anticristiano. Un pequeño problema histórico lo agrandan 10.000 veces más para dar vergüenza a los católicos. No es justo, pero así es. Estamos en guerra, queridos hermanos. No es porque no vemos católicos colgados de los árboles como el tiempo del tirano Calles de México que andamos bien. No, hay una guerra total al cristianismo actualmente.
dentro y fuera, dentro de la iglesia incluso, con el relativismo y ecumenismo ingenuo y irresponsable. El Papa Benedicto lo dijo en 1981 en su libro Informe sobre la Fe. Dice, debido a que la teología no presenta algo uniforme, bien el catecismo expresa la desintegración. Muchos catequistas y algunos catecismos no enseñan la fe católica en el conjunto de su armonía. Estamos, dice, en el relativismo, y es verdad. Entonces, ¿qué hace? Pedir a Dios ayuda, pero instruirnos nosotros en primer lugar. Yo aconsejo a todos los adultos de leer el Catecismo de San Pío X, de la primera a la última pregunta, atentamente. Y si quieren más, lean el Catecismo de Concilio de Trento. Y si quieren educar a sus hijos, mejor lean atentamente, la pluma en la mano, los libros de Monseñor Tihamer Todd. Es excelente. Uno de los mayores educadores católicos del mundo. Tihamer Todd, con TH, Tihamer Todd. El joven de carácter, la joven de carácter, por ejemplo. Y también San Juan Bosco, el joven instruido. Ahí nos enseña cómo alejarnos de los ministros de Satanás, que son los malos amigos. Y finalmente los papás, además de vigilar, de instruir en amor y temor de Dios, bien deben dar el buen ejemplo. Sí, si no dan el ejemplo, ¿qué? Todavía más necesario, es más eficaz que las buenas lecciones, es el buen ejemplo. Los verba docent, exempla traunt, dice el proverbio latín. Las palabras se enseñan, los ejemplos jalan, como un tractor. Los niños son fácilmente impresionables y tienen la natural tendencia de imitar a sus padres. ¿Cuántos hijos se han perdido por los malos ejemplos de sus padres? ¿Y cuántos se han salvado por los buenos ejemplos también? Oh padres, atención sobre vuestros mismos. Si vuestros hijos os ven fieles a vuestros deberes religiosos y domésticos, harán como ustedes. Si los ven irreligiosos, viviendo como paganos, pisoteando los principios de verdad, de justicia, de moralidad, os imitarán y os perderán por vuestra culpa. San Juan Crisóstomo llama a los padres que educan mal a sus hijos, bien asesinos de sus hijos. Los padres que no dan buen ejemplo son asesinos de sus hijos. Y en conclusión, queridos hermanos, padres y madres, pongan bien en su mente esta lección del oficial del Evangelio. Imiten su solicitud, su fe, su celo por la conversión y salvación de su familia. Lo que hoy se siembra, se cosechará mañana. Si ustedes quieren que sus tataranietos vayan al cielo, bien, empiezan a educar bien a sus hijos. Y como hay mucho vacío, tenemos 2 generaciones católicas casi sacrificadas por las disque reformas que hicieron en la iglesia. Hay buenas excepciones, gracias a Dios, hablo en general, ¿no? Bien, empezamos a educar nosotros mismos. Lecturas buenas del Evangelio, de los libros de los santos, del catecismo, retiros espirituales, oración, Santo Rosario. Y cuídense de esta peste, de las películas y otras cosas. Y no pasar también todo su tiempo para ver cómo anda el mundo. El mundo anda como anda porque hay muchos que no rezan y muchos que pecan. Y concluyo, que hermanos, en este mes de octubre no dejen de rezar su Santo Rosario. Rosario, rosario, rosario. El rosario es una metralleta de 53 balas, usted lo sabe. Dichosa la familia que reza el rosario cada día. Mire, toma 20 minutos, máximo 25 minutos. Y seamos sinceros, vigilemos nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos con naderías muchas veces? ¿Qué quieren rezar? ¿El rosario de niños o de adultos? ¿Qué diferencia hay? De niños son 5 misterios, 53 Aves Marías, ¿sí? Y de adultos son los 150 Ave Marías, los 15 misterios. Pienso, organizándose bien, si se puede hacer. Desde la mañana empezar uno por misterios y adelante.
Pero al menos que los hermanos un rosario en familia, así como hicieron, juntos. Y digo a los jóvenes, niños, hijitos, cuando tu padre, madre, te llama a la oración, no haga el sordo. En ese momento el demonio se pone tu oreja ahí, te impide de obedecer. Y él va a enojarse, y cuando él se enoja, mamá interviene, y se pelean, y en lugar de haber rezado, bien van acumulada con un pecado, va a su cama triste, enojado, y el demonio contento. Y el demonio no es amigo. Entonces, queridos hermanos, oración. Y olvidé decirles último consejo, los padres y madres, queridos hermanos, nunca pelearse frente a los hijos. Y cuando un hijo o una hija hizo un error, el papá o la mamá lo corrige, el otro que no te intervenga defendiéndole supuestamente. El niño va a crecer torcido así. Hasta otra ponerse de acuerdo a solas, pero frente al hijo, aunque uno de ustedes haya hecho una corrección que no es la mejor o con pequeño error, bien hijo, escucha a tu padre, escucha a tu madre y punto. El que mima a sus hijos no los quiere. El que deja pasar sus caprichos no los quiere. Es como el doctor que deja tomar chocolate porque al enfermo le gusta mucho, el enfermo de diabetes, y bien va a matarlo. El niño bien educado hoy dará gracias a sus padres, se salvará y se salvará también toda su futura familia, las futuras generaciones. Que la Virgen María, Madre nuestra, los tome bajo su protección y todos los santos padres y madres de familia que están en el cielo los ayuden. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.